Tendremos la conferencia del señor Jorge Milanese, quien es director regional de Latinoamérica en Sproul, con su conferencia titulada Perspectiva Internacional de la Producción Hidrocarburífera y Oportunidades para la Producción Latinoamericana. Jorge es un profesional experimentado en petróleo y gas con experiencia en desarrollo de negocios nacionales e internacionales, adquisiciones y desinversiones, desarrollo corporativo y gestión de activos upstream. Sus áreas de especialización incluyen la identificación de oportunidades de inversión upstream, tanto en yacimientos convencionales como no convencionales, evaluación financiera y técnica, desarrollo de estrategias y negocios y administración de contratos de empresas conjuntas, operadas y no operadas. Asimismo, negociaciones con las principales compañías operativas de petróleo y gas a nivel mundial como vicepresidente de Desarrollo de Negocios y vicepresidente de Operaciones. Para nosotros es un gusto contar esta mañana con su presencia. Muy buenos días, señor Milanese. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Paula. Buenos días. Muchas gracias a Perú Energía por esta cordial invitación y a todos los participantes y a mis colegas panelistas. Como dijo Newton, si podemos ver más lejos es porque estamos subidos sobre los hombros de gigantes. Así que yo les agradezco a todos los colegas que han contribuido hasta aquí en este día y medio de conferencia, porque han hecho mi trabajo mucho más fácil. Si ustedes se preguntan quién es Sproul, Sproul es una compañía de consultoría de origen canadiense. Nuestra oficina principal está en Calgary, pero tenemos oficinas en varios países, en otros lugares. Tenemos un equipo muy potente que tiene una larga experiencia en la certificación de reservas de gas y petróleo, pero al igual que nuestros clientes se están diversificando, nosotros también hemos comenzado cada vez más a apoyar otras iniciativas en la transición energética, y así es que hemos crecido nuestra experiencia y nuestros proyectos en temas de energía renovable, captura de carbono, almacenamiento subterráneo, etc. Me han pedido que haga un panorama sobre qué es lo que está pasando con la producción de gas y petróleo y dónde están las oportunidades. He pensado que tenemos que empezar por ver el tema de la demanda. Como ustedes saben, durante la pandemia hubo una baja muy significativa que vemos aquí en esta gráfica de la demanda a nivel mundial, y si bien esa demanda se ha estado recuperando, no completamente, pero se ha estado recuperando incluso más rápido de lo que se pensaba al principio, hay muchas dudas sobre si el crecimiento que se daba anual de la demanda se va a mantener a futuro. Por temas diversos, entre otros por mayor eficiencia, es cada vez más complejo saber si vamos a volver al crecimiento que teníamos anteriormente, que era de alrededor de 1 millón de barriles más de demanda por año. Y entonces ven que en nuestra proyección pensamos que en los próximos 2 o 3 años tendríamos una senda en la cual el pico podría estar en el millón, pero también hay chances de que sea inferior a eso, en un promedio de alrededor de medio millón a 700.000 barriles por año. Es muy interesante, y les quiero señalar aquí, hay mucha información en la gráfica, pero es muy interesante ver el tema de los stocks. Como ven, estos que son stocks negativos es porque el stock obviamente ha crecido, se ha tomado menor volúmenes de los stocks, y esto ha empezado a cambiar a partir del año 2021, pero fue uno de los grandes problemas que tuvimos durante la pandemia, cuando los stocks, el almacenamiento que había disponible se llenó. Muchos campos de gas y petróleo lamentablemente tuvieron que cerrar sus operaciones, y eso es parte de la recuperación que se está viendo en este momento. Esta es una lámina interesante también. Les quiero señalar 2 o 3 cosas. En primer lugar, esta lámina trata de representar los break-evens o las capacidades de ofrecer petróleo de acuerdo a la demanda internacional. Y ven aquí que, digamos, lo más barato está del lado de los biocombustibles, siempre ha sido de esa manera.
entonces los biocombustibles son los primeros que entran en el tema de suministro, pero obviamente también tienen un potencial de producción en este momento a nivel mundial de alrededor de 5 millones de barriles por día. Luego, todos los campos de Medio Oriente no solamente tienen un potencial de producción muy grande, sino que también tienen un break-even de su producción muy bajo, en alrededor de los $35 por barril en promedio, pero hay campos que pueden producir tan bajo como hasta alrededor de $20 por barril en el tema del precio. Y así esto va creciendo hasta alrededor de los 100 millones de barriles. La última parte la cubren los yacimientos no convencionales que no son muy buenos, que no están en la parte más eficiente de la producción, si bien hay otros yacimientos no convencionales que tienen producción en break-even alrededor de los $50 por barril. Entonces, esto es muy importante porque obviamente la competitividad de la producción en Latinoamérica viene dado por la competencia que tiene esa productividad a nivel internacional. Aquí vemos Latinoamérica en particular, que tiene un promedio de alrededor de $58 por barril, pero obviamente hay campos que pueden producir tan bajo como alrededor de $40 por barril. Luego, otro gráfico que me parece muy interesante es qué es lo que pasa fundamentalmente en el offshore. Fíjense que hay un par de campos en Noruega que tienen producción eficiente en alrededor de los 10 a $30 por barril. Y luego están los campos que se descubrieron en Guyana, y hay una serie de campos que pueden producir desde el offshore hasta alrededor de $40 por barril en Brasil. Esa es una realidad de hoy en día. Vamos a ver luego, cuando comentemos Brasil, cómo Brasil ha estado creciendo en su producción a lo largo de todos los años, y la explicación de esto es el bajo costo que hay de producción en varios campos offshore que tienen una capacidad de producción realmente muy importante. Cuando vamos al gas natural, es muy importante conocer cómo ha estado creciendo la capacidad de exportación por medio del LNG, y esto es lo que vemos aquí. Año tras año se han agregado proyectos nuevos del LNG. Fíjense en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos en este momento tiene alrededor de 10 BCF por día de producción de LNG que puede exportar. Esto bajó un poco durante la pandemia, pero ahora se está recuperando muy bien, y hay proyectos anunciados para llegar hasta alrededor de los 18 BCF por día. Con respecto al tema del precio del gas, ustedes seguramente han visto, el precio se ha recuperado mucho. Aquí tenemos un gráfico desde el 2014. En las últimas semanas el Henry Hub en Estados Unidos ha crecido alrededor de los 5 o 6 dólares por barril, por millón de pie cúbico. Esto es algo que normalmente sucede antes del invierno. Hay ciclos, pero en este momento en particular hay una gran incertidumbre con respecto a la disponibilidad de gas natural, sobre todo en países que son importadores, y por eso el precio del gas en Estados Unidos ha crecido. De este lado de la gráfica tenemos el precio en Europa, sobre todo el MVP, que es el precio marcador en el Reino Unido. Les quiero llamar la atención sobre las diferencias de escala. Mientras esta es una escala que en Estados Unidos va de 0 a 6, esta es una escala que va de 0 a 30. En este momento, las proyecciones es que el MVP podría llegar en este invierno hasta alrededor de los $30 por millón de BTU. Entonces, eso es un aspecto muy importante a considerar por las distintas variaciones regionales que hay de precios alrededor del mundo. Vamos a Latinoamérica en particular. Quiero empezar con esta gráfica donde muestra históricamente la cantidad de transacciones que ha habido de compra y venta en Latinoamérica en los últimos años. Y esta es una gráfica que siempre sorprende, sobre todo si ustedes nos siguen el tema de compra y venta de propiedades de petróleo y gas, porque Latinoamérica es muy activa. Tradicionalmente las transacciones han estado en alrededor de los 4.000, 5.000 millones de dólares por año. Ha habido un pico muy importante en el 2019,
por transacciones corporativas que se hicieron, sobre todo en Guyana. Y en el 2020, en el medio de la pandemia, cuando todos podíamos pensar de que no había muchas actividades de compra-venta, se efectuaron compras y ventas por más de 2.000 millones de dólares. Ustedes ven aquí, hay muchos países en la región que tradicionalmente reciben mucho la atención de los inversores externos. Brasil en particular ha picado en punta de todo eso con la cantidad de transacciones, fundamentalmente por la apertura que ha tenido Brasil a inversiones extranjeras y la decisión de Petrobras de salir de todas sus posiciones en el onshore. Me quedan 10 minutos solamente, así que los invito a que me acompañen a hacer un vuelo muy rápido, alrededor de Latinoamérica para ver qué es lo que está pasando. México es un país que, como ustedes saben, ha traído mucha inversión en los años anteriores por los cambios que ha hecho en su legislación. Hay más de 40 billones de dólares que se han comprometido. En el 2020 se perforaron más pozos en el offshore del Golfo de México mexicano que en el offshore del Golfo de México norteamericano. Esto es una reflexión porque hay mucha prensa con respecto a lo que está pasando en México. México no es ni por lejos lo que ha sucedido en Venezuela. Hay muchas empresas que siguen invirtiendo en México. México va a seguir incrementando la participación de la producción privada. Cuando vamos a Guatemala, Guatemala es un país que tradicionalmente no está en el radar por temas de gas y petróleo. Guatemala ha anunciado una ronda de licitación para áreas de exploración, que va a ser muy interesante seguir. De la misma manera en Barbados, BHP está disparando sísmica en Barbados, en el offshore, para hacer exploración. Trinidad y Tobago es un país con una larga tradición de gas y petróleo, pero fundamentalmente de gas, así como Perú exporta LNG en la cuenca del Pacífico. Trinidad durante muchos años fue el único exportador en la cuenca del Atlántico, con 4 trenes de producción de LNG. Tiene más de 100 años de experiencia en gas y petróleo. Ha habido muchos importantes descubrimientos en el offshore que de a poco se están poniendo en marcha. Y ha habido mucha actividad recientemente en el offshore en Trinidad. Trinidad también está aplicando toda su experiencia para ayudar a Guyana y Surinam en el desarrollo de su propia industria. Guyana, no voy a ampliar mucho en esto, todo el mundo ha seguido a Guyana, fue de 0 a 150.000 barriles por día en muy poco tiempo. El gobierno ha estado recibiendo más de 250 millones de dólares por año en regalías de petróleo, y la segunda instalación en el offshore, que se llama Liza Unity, está en ruta desde Singapur para llevar esta producción a prácticamente el doble. Sigue habiendo descubrimientos, sigue habiendo exploración, va a haber desarrollo de gas en el offshore que van a aprovechar en el onshore de Guyana. De la misma manera en Surinam, de hecho se llama el Golden Lane, digamos el espacio que hay entre Guyana y Surinam por la cantidad de descubrimientos que ha habido. Apache tuvo descubrimientos muy importantes, Total está desarrollando esos descubrimientos hoy en día, y entonces ambos países están viendo cómo integrarse y cómo hacer lo mejor posible con todos esos descubrimientos. Venezuela tiene un gran potencial de gas, fundamentalmente en el offshore. Podría ser una gran integración de Venezuela entre Trinidad y con Colombia. Obviamente hay temas geopolíticos allí que resolver. Brasil, pasan tantas cosas en Brasil que es muy difícil hacer un resumen en un solo slide. Ya mencionamos algunas cosas. Quiero destacar que Brasil ha sido el único país en Latinoamérica que durante la pandemia incrementó su producción. Brasil en este momento produce 3.8 millones de barriles equivalentes. El 75% de eso es producción en el offshore, en el pre-salt. Eso no sucede porque Brasil usó nada en especial durante el 2019 o el 2020. Esto es un plan de largo plazo que está dando resultados finalmente en este momento.
Colombia es otro país que siempre se destaca por no solamente el respeto a las reglas y a las leyes, sino también por ser muy imaginativo en cómo atraer inversión privada. Colombia está implementando lo que llaman la Liga B, algo parecido al fútbol, en el cual está abriendo oportunidades a compañías menores o compañías que recién se inician para poder participar en las rondas de licitaciones y tener acceso a proyectos de desarrollo. Colombia se está desarrollando en muchos aspectos. En la transición energética ha anunciado recientemente la ruta del hidrógeno, eh, eh, todos los aspectos que quieren hacer con respecto a descarbonización. Es uno de los países que son pioneros en todos estos aspectos en Latinoamérica. Ecuador está trayendo de nuevo la inversión privada. El gobierno ya ha anunciado una serie de rondas de licitaciones. Muy probablemente cambie el contrato de un contrato de servicios a un contrato de participación, a un formato PCC, es lo que están pensando. Así que Ecuador es otro de los países que está tomando acción muy rápidamente para atraer la inversión privada. No, no voy a abundar en Perú, se ha dicho tanto sobre Perú en este día y medio que yo no podría agregar mucho más, simplemente comentar que cuando hablamos de Perú con compañías que están interesadas en volver a invertir en Latinoamérica, mencionamos dos ejemplos muy claros. Petrotal en el bloque 95, que ha incrementado la producción de 0 a, me parece que por arriba de los 13.000, 15.000 barriles por día hoy en día, y Carún, que perforó por primera vez en muchos años un pozo en el offshore, el Marina 1, en un ejemplo muy claro de cómo se pueden hacer cosas en Perú y cómo se puede operar en Perú respetando todos los reglamentos y las regulaciones que hay. Vamos a Bolivia. Bolivia está repensando su estrategia de largo plazo. Durante muchos años Bolivia ha estado exportando gas en cantidades muy significativas a Brasil y Argentina. Tanto Brasil como Argentina están creciendo sus producciones internas. Hemos visto que Bolivia ha estado en conversaciones para exportar gas a Perú. Hay muchísimo gas en Bolivia, muchos recursos que todavía están disponibles, y al ser el gas el combustible de elección para la transición energética, yo espero que Bolivia siga teniendo un papel preponderante en el suministro de energía en Latinoamérica. YPF está tomando la iniciativa para perforar una serie de pozos de exploración. Ojalá que tengan mucha suerte con eso. Uruguay no es un país petrolero o con tradición petrolera, pero lo quiero mencionar porque Uruguay ha hecho todo lo posible por tratar de atraer inversión en el offshore. Han disparado sísmica multicliente, han sido exitosos atrayendo compañías de nivel internacional que quieren explorar en el offshore de Uruguay, pero además yo quiero mencionar que Uruguay en este momento es el único país en la región cuya generación de energía eléctrica es arriba del 90% renovable. Esto es algo que, de nuevo, que no ocurre de la noche a la mañana. En algunos puntos, cuando tienen mucha generación hidroeléctrica, pueden llegar hasta el 98%, pero eso le ha abierto a Uruguay la posibilidad de pensar en realizar exportaciones con bonos verdes. Incluso están pensando en realizar exportaciones de carne vacuna con bonos verdes, algo que es muy imaginativo y que obviamente está haciendo el mejor uso de las capacidades que tiene Uruguay. Y finalmente quiero hablar de otros dos países en la región, uno Argentina, que ha sido mencionado reiteradamente en esta conferencia. Argentina está haciendo también todo lo posible por intentar extraer lo mejor que tienen de sus yacimientos convencionales como sus yacimientos no convencionales. Señor Milanese, le restan 2 minutos. Sí, muchas gracias. El tema de Vaca Muerta es algo que va a cambiar la región. Ojalá que Argentina pueda exportar más gas hacia Chile. Hay 5 gasoductos, 5 conexiones entre Chile y Argentina. Hay una conexión incluso con Brasil que se podría llegar a extender. Entonces,
Esto es algo que puede llegar a cambiar también mucho la ecuación de cómo distribuir energía y cómo compartir energía en los próximos años. Y finalmente, en el minuto que me queda, mencionar Chile, otro país que no tiene mucha tradición de producción de gas y petróleo, si bien tiene algo, sobre todo en el sur. Es un país que ha anunciado, de todos los países de la región, la ruta más clara de cómo aprovechar la transición energética. Chile quiere ser un país que pueda exportar eh, eh, hidrógeno verde hacia la cuenca del Pacífico en los próximos años y ha estado tomando acción sobre esto. El gobierno no solamente tiene implementado legislación, sino que ha estado incentivando también la inversión privada. Y con esto paro aquí. Simplemente comentarles que si tienen más interés en estos temas, esto es un extracto de un reporte que publicamos en marzo de este año. Si me escriben a mi email, jorge.milanese@sprul.com, con mucho gusto les comparto el reporte y quedo atento a sus preguntas o a dudas o consultas que puedan tener. Muchas gracias de nuevo.